Buenas tardes, niños. Acompáñenme en mis clases virtuales. Hoy es martes 23 de marzo de 2021. Nos vamos al libro de español en la página 141. Y primero vamos a leer el texto bibliográfico de los hermanos Grimm, es decir, la biografía. Después de leer la biografía de los hermanos Grimm, contesta estas preguntas en tu cuaderno. ¿Dónde y cuándo nació? ¿Utiliza un seudónimo o su nombre? ¿Cómo se llaman sus cuentos más conocidos? ¿Se dedica o se dedicaba a otra cosa además de escribir cuentos? ¿Y cuáles son o eran sus pasatiempos? Nos vamos al libro de matemáticas en la página 114, 115 y 116. Los habitantes de México. En familia contesten las preguntas que se plantean en los dos problemas siguientes. En las tablas se presenta el número de habitantes que tenían las entidades federativas de nuestro país según el censo de 2010, aplicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Con base en esta información, contesten las preguntas. Tienes que poner mucha atención en esta tablita. Ahí vienen las entidades federativas y la población total que había en el año 2010. Pero veamos las preguntas. ¿Qué estado de la República Mexicana tiene el mayor número de habitantes? ¿Cuál es la entidad con menor número de habitantes? Te recuerdo que hay que revisar muy bien esa tablita para encontrar las respuestas. Si se suma por una parte la población de las entidades que se encuentran en la frontera norte y por otra las de la frontera sur, ¿cuáles reúnen más habitantes? Yo te recomiendo que revises el mapa de la división política de nuestro país que viene en nuestro libro de Atlas. Ahí podrás encontrar y saber cuáles son los estados que están en la frontera norte y cuáles son los estados que están en la frontera sur. Después habría que sumar esos números de habitantes, ¿sí? Dos sumas, uno para descubrir los habitantes de la frontera norte y otro de la frontera sur. Por ejemplo, Baja California Norte serían en la frontera norte y Chiapas sería de la frontera sur. Habrá que revisar muy bien ese mapa, ¿sale? ¿Y cuál es la diferencia en número de habitantes entre la entidad más poblada y la menos poblada? Es decir, de la más poblada la sacamos en la A y la menos poblada fue la respuesta de la B. Y aquí tendremos que hacer entonces una resta para sacar la diferencia. Así que realiza muy bien esa operación. Busquen la entidad en la que viven y anoten el número de habitantes que se reportó en el censo de 2010. Por ejemplo, nosotros vivimos en el estado de Jalisco. ¿Cuáles son las entidades que tienen menos de 1 millón de habitantes? Aquí van a entrar varias respuestas, pero te recuerdo que 1 millón es un número con 6 ceros, es decir, un total de 7 cifras. Entonces, menos de 1 millón, pues solamente va a tener 6 cifras, ¿sale? Lean el siguiente texto, luego con la información de la gráfica contesten las preguntas. Veamos el texto. La esperanza de vida es el número de años que en promedio se espera que viva una persona después de nacer. Una esperanza de vida alta indica un mejor desarrollo económico y social en la población. La gráfica muestra la esperanza de vida en México en diferentes años. Por ejemplo, aquí tenemos el año de 1930 y un promedio de vida 33.9. Y en 2010 pues tenemos 75.4 años. Pasamos a las preguntas.
¿Cuál era la esperanza de vida en 1930? ¿Cuántos años en promedio podía vivir la generación del año 2000? Observa muy bien la gráfica. ¿Cuántos años ha aumentado la esperanza de vida de 1950 a 2010? Hay que hacer una operación. ¿Creen que el tipo de alimentación influya para que la esperanza de vida haya aumentado tanto en las últimas décadas? Piensa muy bien tu respuesta y explica por qué. ¿Qué aspectos consideran que puedan influir para que la esperanza de vida aumente? Escribe tus respuestas. Nos vamos al cuaderno de socioemocional. Todas son buenas, pero estamos hablando de las emociones. Número 1. Fíjate en estos dos chicos y explica cómo crees que se sienten. Tenemos al niño A y a la niña B. ¿Por qué se sentirán así? ¿Qué les habrá pasado? Escribe tu respuesta. Aunque algunas emociones como el miedo o la tristeza te pueden parecer negativas, son necesarias y es bueno aprender a identificarlas y a controlarlas. 2. Explicas qué podrías hacer para que estos niños se sintieran mejor. Recuerda las imágenes de los niños A y B. ¿Qué haces tú cuando te sientes así? Y escribes tu respuesta. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana. Adiós.